ingeniería genética es una ciencia que auxilia ampliamente a la biotecnología hoy en día, por lo que es necesario conocer un poco de sus acontecimientos más importantes a través del tiempo. Comenzamos en 1000 años antes de Cristo. Los babilonios celebran con ritos religiosos la polinización. 323 años antes de Cristo. Aristóteles especula sobre la naturaleza de la reproducción y la herencia. 1676. Se confirma la reproducción sexual de las plantas. 1677. Se contempla el esperma animal a través del microscopio. 1838. Se descubre que todos los organismos vivos están compuestos por células. En 1859, Darwin hace pública su teoría sobre la evolución de las especies. 1866. Mendel describe en los guisantes las unidades fundamentales de la herencia, que posteriormente recibirán el nombre de genes. 1868. Friedrich Michers, a partir de pus de vendajes quirúrgicos y de las células que estaban presentes ahí, separó los núcleos y comprobó que estos habían una sustancia química a la que denominó nucleína, ácidos nucleicos. 1871. Se aísla el ADN en el núcleo de una célula. En 1888, Albrecht Kossel descifró la química de la nucleica y proteínas presentes en ella. Había demostrado que el nucleón de Miescher contenía proteínas, sustancias básicas ricas en nitrógeno y un glúcido de 5 átomos de carbono, lo que hoy se conoce como bases nitrogenadas. En 1889, Richard Altman utiliza técnicas fisicoquímicas para describir la nucleína. Debido a sus características, las llama ácidos nucleicos. En 1902, Theodore Boveri y Walter Sutin postulan que las unidades de herencia se encuentran localizadas en unas estructuras filamentosas denominadas cromosomas. En 1909, Thomas von Morgan demostró que los cromosomas son portadores de los genes. 1919. Phoebus Aaron Theodore identifica los componentes del ácido nucleico, de las primeras luces del esqueleto azúcar base nitrogenada. En 1909 identifica la ribosa. En 1929 a la desoxirribosa y en 1926 propone una conformación de los ácidos nucleicos, el tetranucleótido plano. 1920. Comunidad científica decían que el ADN solo se encontraba presente en los animales y el ARN solo estaban en las plantas. 1928. Frederick demostró que las bacterias eran capaces de transferir información genética mediante un proceso llamado transformación, investigando una enfermedad infecciosa mortal, la neumonía. Estudió las diferencias entre una cepa de la bacteria Streptococcus que producía la enfermedad y otra que no la causaba. 1930. Joachim determinó que el núcleo es el encargado de controlar el desarrollo del organismo. 1933. La Alemania nazi esteriliza 56.244 defectuosos hereditarios. 1934. Thorborn y Einar concluyeron que el ADN es un polímero. 1935. Belocerki extrae el ADN puro de plantas y demuestra que las plantas tienen los dos tipos de nucleótidos. 1938. William Thomas Atbury, gracias a sus estudios de difracción de rayos X, descubrieron y propusieron que el ADN era una fibra compuesta de bases nitrogenadas apiladas a 0.33 nanómetros unas de otras. Sus experimentos ayudaron a que se acuñara la biología molecular como un área independiente. En 1941, George Weld Blake y Edward Laurent Tatum
Descubrieron que había una correlación entre las enzimas y los genes, conocido como la hipótesis, un gen, una enzima. En 1942, el estudio de bacterias revela que los genes están formados por ADN, que se encuentran en el núcleo de las células. 1943. Postularon que las mutaciones son las causantes de la resistencia de las bacterias a los fármacos. 1944. Describen el ADN como la molécula responsable de la transferencia de los caracteres hereditarios. 1949. Analizó las bases nitrogenadas del ADN en diferentes formas de vida, concluyendo que la cantidad de purinas no siempre se encontraban en proporciones iguales a las de las piridiminas. 1952. Realizaron experimentos para demostrar que el ADN es la base de la materia genético de la herencia y las no proteínas. 1953. Se propone la estructura en doble hélice del ADN por Watson y Crick. En 1957 demostraron el mecanismo semiconservativo del ADN. 1966. Se descifra el código genético del ADN. 1970. Comienzo de la manipulación enzimática del material genético. Aparición de la genética molecular. En 1972 se crea la primera molécula recombinante en un laboratorio. 1973. Stanley Cohen y Herbert Boyer elaboran la técnica de clonación de los genes. 1974. Clonación de la insulina. 1976. Se funda en Estados Unidos la primera empresa de ingeniería genética. 1978. Nace Baby Louise, el primer bebé concebido mediante fecundación in vitro. 1982. Se crea el primer ratón transgénico, insertado el gen de la hormona del crecimiento del ratón en óvulos de la ratona fecundados. 1984. Primer nacimiento de un bebé a partir de un embrión congelado. 1985. Se utiliza por primera vez la huella genética en una investigación judicial. 1987. Comercialización del primer anticuerpo monoclonal de uso terapéutico. 1988. Primera patente de un organismo producido mediante ingeniería genética. 1990. Primer tratamiento con éxito mediante terapia genética en niños con trastornos inmunológicos. 1996. Se clona el primer mamífero a partir de una célula adulta. 2001. Se conoce de forma precisa la secuencia completa y ensamblada del genoma humano. 2003. Se completa con éxito el proyecto del genoma humano. 2006. Primera terapia con anticuerpos monoclonales aprobada. 2007. Células humanas reprogramadas para producir células madre. 2008. Se cuestiona la funcionalidad de la terapia RNAi sugerido para activar el sistema inmunológico.